Hola amigos, en esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre el negocio de combustible Turbo 1 para aviación civil que se da en nuestro país con comparaciones con el mercado internacional. Vamos a ver la evolución de precios y de mercado del Turbo 1 en el Perú desde el periodo 2023 a inicio de 2025, para tener una idea de cómo se mueve ese mercado. Esto abre pues un reto de sostenibilidad en el transporte aéreo, que ya en otras latitudes del mundo ya se está tomando acción en este sentido. ¿Cuál ha sido la evolución de producción de Turbo 1? Bueno, esquemáticamente en el Perú existen tres refinerías que producen turbo, ¿no? La refinería Talara, que es de Petroperú del Estado, la refinería Iquitos, que también es de Petroperú del Estado, y la refinería La Pampilla, que es privada, de Repsol. Entonces, como se ve acá en esta lámina, la performance que ha habido prácticamente en el año 2024 ha sido de que la producción en La Pampilla generalmente ha sido mayor que la de Talara. Todos sabemos que la refinería Talara ha tenido algunos inconvenientes de producción, tanto en la unidad de Flexicoque y otras, de tal forma que eso no ha permitido alcanzar una performance óptima. Pero sin embargo, si vemos el mes de agosto y de diciembre de 2024, se pueden observar picos máximos de producción, casi de los 20.000, 19.000 barriles por día calendario, 18.000 barriles por día calendario, ¿no? Y el país de distribución, de producción, corresponde pues a un 75%, la refinería La Pampilla, un 23% la refinería Talara, por los motivos antes comentados, y un 2% en refinería Iquitos, que está situada en Loreto. Cabe recordar que el turbo combustible se obtiene de la destilación del petróleo, pero se obtiene primariamente como querosene. Pero como el querosene ya es un producto controlado y no está comercializado, entonces en las refinerías hacen un procesamiento adicional de ese querosene para convertirlo en turbo. Y esto se hace en las unidades llamadas unidades MEROX, que vienen a ser las islas de oxidación de mercaptano o azufres. Pero ¿cuál es la producción y demanda nacional? Para tener una idea del desfase, ¿no? Entonces acá en la línea azul se ve la demanda nacional que ha ido del orden de 20.000 barriles por día calendario como promedio, se podría decir, ¿no? Mientras que la producción ha estado un poco menor, ¿no? Entonces se observa la tendencia de evolución, que la demanda actual promedio de 20.044.000 barriles por día calendario, y el 98% de este consumo está en el departamento Lima, ¿no? O sea, Lima y Callao. Haciendo una visión a los primeros meses de este año, la producción nacional versus la demanda está, digamos, todavía en proceso de recuperación a los niveles que se ha tenido en el mes de agosto de 2024. Se puede suponer o entender de que eso sería una línea de comparación como punto de partida de maximización y mantener en ese nivel para que el intervalo de importaciones sea pequeño y el Perú tenga más seguridad energética y consuma lo que produzca. Ahora, esta evolución de precios nacionales y de importación, ¿no? Los precios nacionales presentan la tendencia en los marcadores internacionales, ¿no? Tomados en cuenta en la elaboración de precios, en el diseño de precios que se manifiestan como precios camión-tanque y precios tanque-avión, ¿no?
Y aquí en esta gráfica se puede ver que existe una performance paralela en la variación de esos precios sujeto a condiciones de costo de oportunidad o algunas otras, ¿no? Lo que ha habido acá en este intervalo. Pero ya en los últimos meses está más estable y no hay mucha variación en estos precios. Pero esta lámina de evolución de precios de combustibles para aviación comparativo entre el precio de importación CIF en dólares por galón, que son los puntos azules o negros, versus la línea roja o granate, que viene a ser los precios tanque-avión del Turbo A1 en el Callao, arroja un margen bastante amplio, ¿no? Y este margen pasa o está en el orden del 100%. Es decir, el costo o el precio en que se vende o se suministra el Turbo A1 tanque-avión versus el de importación en dólares CIF es casi el doble, o prácticamente el doble. Esto es por costo de oportunidad y por una cuestión de mercado, ¿no? Entonces, prácticamente cuanta mayor diversificación tenga el mercado en el suministro, va a haber competencia de precios y los precios van a bajar. Pero si está centrado solamente en una empresa o en pocas, entonces no hay una libertad de competencia y el precio puede estar más alto de lo que debería, no lo sé. Pero eso es un efecto de oferta-demanda en el mercado. Ahora, los tipos de precios ya habíamos dicho que son camión-tanque, ¿no? Que se refiere al transporte pues, de grandes cantidades de combustible desde la planta de abastecimiento hasta las zonas de servicio. Y tanque-avión es un sistema integrado en la estructura del avión, como las alas o el fuselaje. Entonces, este mapa del país indica en los recuadros de fondo amarillo los precios tanque-avión, quiere decir los precios más altos, ¿no? En el caso de Callao, para tener una idea, es de 4.64, mientras que el precio de camión-tanque es de 4.48, ¿no? Es menor. Entonces, esta performance se mantiene a lo largo del país, conservando el diferencial de flete con respecto al Callao. Ahora, los precios aeropuerto tanque-avión difieren respecto a la localidad y costo de oportunidad, ¿no? Y se refiere cuando se suministra directamente a los tanques de combustible de un avión. Generalmente se dan en los aeropuertos. Poniendo como referencia los precios de listas publicados por Petroperú, tomando como referencia, ahora la redundancia, Lima y Callao, donde el precio Lima y Callao de tanque-avión es 4.64 y camión-tanque 4.48. Y esta gráfica demuestra el diferencial que hay de los precios tanque-avión de turbo respecto a Lima y Callao, ¿no? Entonces, si el Lima y Callao es 0, que no tiene diferencial, es el punto de referencia, entonces en el Cusco es 4.4% veces más alto, en Saramuro Estación 1 es 20% más alto, en La Vista Estación 5 es 18.9% más alto, en Saramiriza, ¿no? En Iquito 22.8% más alto, y en el Milagro el valor también 14.2% más alto. El impacto de impuestos. El combustible turbojet A1 destinado se encuentra comprendido al efecto de impuesto selectivo al consumo. O sea, no se encuentra comprendido al efecto del impuesto selectivo al consumo. Pero ¿cómo ha sido la importación de turbo en el año 2024?
Entonces se ha observado que dos empresas son las que han importado y comercializado, vale decir, Valero Perusa, que es una empresa privada, y Petroperú, que es una empresa del Estado, importaron Turbo a uno. Y acá se puede ver en el gráfico que en el caso de Valero, ambas se han importado a Marítima y Callao. El caso de Valero, pues, ha sido prácticamente todos los meses. Mientras que Petroperú solamente ha sido un mes, en el mes de marzo, un volumen más moderado que el de la competencia privada. Si queremos ver el impacto de los precios, vemos que en el caso de Petroperú, en esta importación ha estado por los $3.2 CIF por galón de importación. Y en el caso de Valero ha estado entre 2.4 y 2.9, dependiendo del volumen y el costo de oportunidad, ¿no? Pero está en el rango de 2 puntos y pico, no llega a 3, que sí llega Petroperú. En otras palabras, Petroperú importó solamente el 5% del total país de turbo. ¿Ok? Entonces, cualquier problema de falta de suministro o abastecimiento que pueda haber en el país, obviamente no va a recaer en la refinería, llámese Repsol o Talara. Va a recaer al mayor importador, que dicho de paso tiene que tener un inventario de 15 días de tancaje. Entonces, no se ve claramente en la información cuál es, digamos, el tancaje mínimo que se tiene en esto, pero el objetivo es que tenga pues 15 días para sostener cualquier problema de desabastecimiento que se podría presentar. Pero ¿cómo fue la importación de turbo en este año 2025, entre enero y marzo? Bueno, ahí la gráfica muestra de que solamente la empresa privada Valero Perusa, que es la que ha importado turbocombustible aún. El Estado no ha intervenido en importaciones, ninguna otra empresa privada, según el reporte visto en la aduanera de la SUNAT. Y cada vez que se ha importado estos volúmenes vistos en la lámina, se ha tenido un precio de importación CIF, ¿no? Por galón. Vale recordar que el precio es el Incoterm, el precio CIF es el Incoterm, incluido, digamos, seguros y gastos administrativos, ¿no? Puesto prácticamente en la puerta del litoral, ahí de la planta. Entonces las importaciones, por ejemplo, en enero han sido del orden de 2.51 promedio dólares CIF por galón. En el mes de febrero bajó un poco, se importó más, en el orden de 2.44 dólares CIF por galón. Y en marzo, casi a mediados o a fines de marzo, 2.24 dólares por galón. Todo esto por costo de oportunidad en el mercado internacional. El control de calidad es algo muy importante que hay que conocer en este negocio del turbo. El turbo 1 es un producto muy importante por el uso que se le hará como combustibles en los aviones comerciales, que tienen el riesgo de poder fallar y tener un desastre, un accidente, ¿no? Por lo tanto, el protocolo de control que se le hace es muy estricto y riguroso para evaluar varios parámetros de calidad estrictamente regulados, como aspecto, que tiene que ser claro y brillante, la contaminación por partículas que podría tener el producto, la acidez total, el contenido de aromáticos, el contenido de azufre, la viscosidad y el punto de congelamiento, que es un parámetro muy importante, que es la temperatura en la cual el combustible se congela y se vuelve un hielo. Imagínense un avión que le pase eso en su sistema de combustible, obviamente va a tener un accidente, una catástrofe se va a realizar. Entonces, este punto de congelamiento es muy importante de controlar, ¿no? Entonces, estas muestras se hacen en corridas en envases apropiados que se envían al laboratorio para aplicación de normas
¿no?, internacionales, como ACTM y la norma técnica peruana, mencionadas ahí, para certificar la calidad del producto para que pueda ser usado comercialmente, ¿no? Eso quiere decir control de calidad en la restricción y calidad del petróleo crudo y otros componentes. O sea, ya desde el petróleo que entra a la refinería se hace un control de calidad para ver el grado de contaminantes que hay. ¿Okay? La destilación y refinado, tratados para ver si hay impurezas. Si hay muchas impurezas, se va a tener que hacer un tratamiento en la refinación, ¿no? El tratamiento químico para eliminar el azufre o impurezas. Generalmente se hace un reactor donde se oxidan los mercaptanos, o mercaptidas también, ¿no? O sea, compuestos azufrosos. El mezclado de aditivos, también importante para mejorar la estabilidad térmica y prevenir la corrosión, ¿no? Almacenamiento y transporte. Tiene que tener condiciones adecuadas para prevenir deterioros del producto, que pueda levantar los costos del control de calidad, por decirlo, ¿no? Y si no se tiene el control, vendrá la mala performance a un avión y podría haber un problema en su funcionamiento. Pruebas de laboratorio, la verificación de propiedades en el cumplimiento de las especificaciones del control de calidad, ¿no? Control final, se hace un control riguroso desde el inicio, en el transporte, hasta el final, para garantizar que ese turbo combustible ya en el ala del avión esté en condiciones perfectas de calidad para que pueda ser usado, ¿no? Es decir, hay un monitoreo continuo a lo largo de toda su logística, producción logística. Aquí, como ilustración, vemos pues las especificaciones técnicas publicadas en la página web de Petroperú de combustible para turbinas de aviación, ¿no?, que es turbo A1. Entonces son más de 30 parámetros que se especifican en el laboratorio antes que salga a la venta, donde los parámetros más importantes son la composición, o sea, el contenido de aromáticos, azufre total que pueda tener, la acidez, etc. Seguido, digamos, del punto de congelamiento que ya hemos comentado anteriormente, cuál es la temperatura en la cual congela el producto, ¿no? Cuanto menor sea esa temperatura, mejor, porque el avión vuela a cantidades muy altas donde la temperatura baja y hay la tendencia de que si hay cristales de agua tiendan a solidificarse y de esa manera solidificarse también el combustible. Y el otro lado es también evaluar los contaminantes, ¿no?, como gomas, contenidos de sólidos, etcétera, que puedan alterar la performance del avión dentro del avión. Pero esto abre ya retos para un transporte sostenible de aviación en el Perú. Ya debemos comenzar a entender esto. Hoy en día ya se habla de transporte sostenible, no solamente en el transporte terrestre, sino en cualquier tipo de transporte. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar del transporte sostenible en aviación en el Perú. ¿Qué es lo que hay en el Perú? ¿Qué es lo que se tiene versus los parámetros internacionales? Entonces, los retos de transporte sostenible de aviación, cuyas siglas es SAF en inglés, o combustible sostenible, a la alternativa ecológica respecto a los combustibles tradicionales para la aviación fósiles, como el turbojet A1, donde el combustible SAF puede ser producido a partir de materias primas sostenibles como aceites usados, residuos agrícolas y biomasa. Tener un potencial para reducir hasta un 80% las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de su ciclo de vida. Entonces, los beneficios de este combustible sostenible es la reducción significativa de dióxido de carbono de los combustibles fósiles. Poseen compatibilidad, es químicamente similar a los combustibles fósiles, lo que permite su uso en la infraestructura y aeronaves actuales. O sea, no hay un cambio técnico desde ese punto de vista, ¿no? Es perfectamente compatible
¿no? Sostenibilidad se produce a partir de fuentes renovables, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles. Desafíos, costo de producción. Bueno, esto sí es un reto, los costos de producción que todavía están altos, ¿no? Y actualmente esos combustibles sostenibles es más caro que producir con los combustibles fósiles, ¿no? Y el desafío de escalabilidad, ¿no? Es escalable en la producción global de este combustible sostenible, que aún es baja y necesita aumentar en todas las latitudes del mundo para que no haya, digamos, un updown de performance entre un país sí lo tiene y el otro no lo tiene, de tal forma que la media del transporte sostenible de aviación tenga pues una estructura promedio, valga la diferencia. Los retos para el transporte sostenible de aviación. O sea, varios países están adoptando ya el uso de combustible sostenible de aviación. ¿Okay? En sus operaciones, algunos, por ejemplo Noruega, en Oslo fue el primer aeropuerto internacional de ofrecer SAF como parte de una mezcla de combustibles que venden ya del año 2016. Estados Unidos, ¿no? Los aeropuertos de Los Ángeles y San Francisco también han adoptado el SAF. Suecia, el aeropuerto de Estocolmo, Países Bajos, el aeropuerto de Ámsterdam, Schiphol, España, varios proyectos en marcha, ¿no? Y en América Latina, la connotación de Brasil y Paraguay, ¿no? Donde el Perú todavía no figura en esa estadística, ¿no? Entonces, el uso del SAF está en aumento y cada vez más países y aeropuertos se están subiendo a este cambio sostenible. Pero ¿qué se ve como soporte para llevar a cabo este cambio sostenible? La realización de eventos, de conferencias, donde se reúnen, digamos, toda la materia gris, todas las inversionistas y la política de Estado de los diferentes países, para poder hacer un conversatorio y ver la forma de establecer reglas de juego competentes para la inversión privada y para que los productores o comercializadores puedan disponer de un producto, un combustible sostenible de aviación. Entonces, aquí ya a inicios del año se hablaba en República Dominicana una conferencia, ¿no?, de combustible alta y sustentabilidad. Pero ¿qué dijo esta conferencia? ¿No? Que la transición energética en la aviación es posible, pero necesita acciones inmediatas y contundentes. Entonces Adriana Abraño, CEO de Carbon, enfatizó que la producción de combustibles sostenibles de aviación SAF, las inversiones y la implementación de mecanismos de compensación requiere de regulaciones claras, un marco legal, normativo claro, donde se establezca, digamos, una infraestructura que ofrezca mejoras económicas que incentiven la inversión privada, con la fase obligatoria del CORSIA, ¿no?, para definir estrategias de maximizar este producto. Pero ¿qué cosa es el CORSIA? El CORSIA es una estrategia para compensar las emisiones de aviación. Entonces, aunque las emisiones de aviación no se han incluido en el régimen climático internacional, la Convención Marco de las Naciones Unidas, la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI, decidió crear un programa para reducir las emisiones de CO2 en la aviación internacional. El CORSIA, que en sus siglas en inglés significa pues una estrategia para compensar las emisiones de aviación. Ya en octubre de 2016, Estados Unidos de la OACI tomaron una decisión de adoptar la medida basada en el mercado global para las emisiones de aviación. Este plan, conocido como el CORSIA, es la culminación de muchos años de trabajo de la OACI, con el apoyo de la industria. Una vez más, la industria, la inversión privada es clave y sustancial en todo evento, en todo adelanto científico o desarrollo económico que puede tener un país. La implementación del CORSIA se ha dividido en 3 fases.
2 fases iniciales voluntarias para tratar de adecuarse hasta el año 2026 y ya una fase obligatoria que va a regir a partir del año 2027. Quiere decir que hay un proceso de transición que ya se debe estar trabajando. Ahora, durante las fases iniciales, el CORSIA se aplicará a vuelos internacionales entre estados. Entonces, esto va a depender mucho de la visión de Estado, de la política, de cada país de Estado y también de la política internacional para hacer de que esto, pasado el tiempo, ya se vuelva una performance única en todas las latitudes del país, del mundo. En el caso del Perú, se habla del RAP 316, llamada el Plan de Conservación y Reducción de Carbono en la Aviación Internacional, CORSIA, con una resolución directoral en octubre de 2021. El texto de esta regulación RAP 316 ha contado con muchas opiniones de diferentes estamentos y finalmente quedó resuelto pese a aprobar el texto de esta regulación. Entonces, una cosa es aprobar un texto que es el inicio de algo y otra cosa es ir trabajando para que ese texto, ese inicio de algo se vaya concretando en el tiempo de tal forma de que a partir de 2017 el Perú ya esté incorporado, digamos, al CORSIA y a los estándares internacionales. ¿Cuál es la actualidad de la aviación comercial en el Perú? Bueno, no hay mucha información, pero había un review, aquí se menciona la página web, se menciona pues entre muchas cosas, según la IATA, que el transporte aéreo doméstico en el Perú se encuentra al 90% de su capacidad internacional a 70%, en comparación con niveles del 2019. Esta evaluación ha sido de septiembre a finales de septiembre de 2023, ya estamos en el 2025 y probablemente se haya avanzado un poco en estos estándares, pero no hay una información muy a la mano. Pero ya tenemos una idea que al 2023 todavía hay una capacidad, ¿no?, de oportunidad de mejoramiento. Lo que demuestra que aún el país no se ha recuperado en su operación total tras la pandemia, ¿no?, que fue muy dramático y golpeó mucho a la comercialización aérea. El tráfico aéreo de pasajeros en América Latina tuvo el mejor arranque ya en este año 2025 en la historia de todo el sector. Entonces ya hay una voluntad de cambio y de avance. Entonces el mercado intrarregional, hasta mediados de marzo más o menos, con 5.3 millones de pasajeros incrementó un crecimiento de más 10.5%, mayor al promedio de 2024 en estos 3 meses. En el caso de Brasil-Chile, más un 41% en tráfico, Ecuador-Panamá más 53% en tráfico. El extra América Latina, ¿no?, con destinos claves como Europa, Brasil, Francia, etc., ofrecen también unos grados de avance. Pero dentro de esta estadística no está todavía el Perú. Entonces esperamos que por lo menos hasta el año 2026 ya aparezca en la estadística para que a partir de 2027 ya esté insertado dentro de la normatividad internacional. Pero ¿cuáles son los tips que podemos dar como mercado internacional, ¿no? Brasil y República Dominicana alcanzan el récord en enero, mientras que Colombia, Chile y Argentina impulsan el tráfico en rutas clave en este primer trimestre de este año. Colombia creció un 13%, avanzando 2.3 millones de pasajeros. La ruta Medellín-Panamá aumentó 48%, ¿no?, mientras que las operaciones hacia el Perú crecieron un 36%, impulsadas por la conexión Medellín-Buenos Aires, y duplicó sus frecuencias hasta 170 vuelos en el mes. Es decir, hay una gestión y planeamiento de optimización del sistema aéreo civil de transporte de pasajeros, ¿no? Brasil destacó en su ruta Florianópolis-Santiago, el mercado Brasil-Argentina, etc. Argentina ya registró 1.5 millones de pasajeros internacionales, impulsado por políticas de regularización y apertura del mercado. Eso es importante, ¿no?
Destacaron las rutas Tucumán-Punta Cana, con más de 900 pasajeros, y Buenos Aires, con un crecimiento de 116%. Chile registró de forma similar un crecimiento de 17%, ¿no? Entonces, como vemos, ya hay un indicativo que en los países vecinos del Perú ya se está trabajando y hay un avance con respecto a este punto. Ahora, dentro del mercado internacional, como un efecto comparativo lo más relevante entre el año 2024 y 2025, el transporte de pasajeros ha crecido un 2.4%, ¿no? Y los precios, como se ve en el gráfico inferior, con la línea verde viene a ser los precios en dólares del aceite combustible sostenible SAF en la región de la costa este versus el jet fuel fósil, que está en el orden de casi 100%, ¿no? Entonces, el precio de los combustibles SAF son más caros casi en el 100% que los precios de los combustibles fósiles, ¿no? Y esto es un reto para poder ir optimizando con la tecnología, etcétera, los precios de estos combustibles SAF para que puedan promover y tener mayor incentivo y avances en la implementación de esta norma. ¿Qué conclusiones podemos dar? Bueno, en cuanto a producción, la nacional es menor que la demanda, ¿no? La producción nacional es menor que la demanda. Sin embargo, en agosto de 2024 casi iguala, llegó a un 92%. La refinería de Pampilla produce un 73% y Talar un 26% de Turbo 1 en el Perú. El Estado importa mínimos volúmenes, tanto en el 2024 como en lo que va en este primer trimestre de 2025. En 2024 solo un 5% del total. Y en el 2025 no importó el Estado, o sea, Petroperú. Los precios tanque-avión en provincias es mayor que la de Callao, obviamente. El 98% de la demanda de turbo se concentra en Lima-Callao. El Perú no figura en las estadísticas, en los estándares internacionales de vuelos y pasajeros en la medida que nosotros desearíamos. Falta mucho por hacer, mucho por trabajar en este sector sostenible, de transporte sostenible aéreo, de la aviación civil. Dentro de las recomendaciones, 3 podríamos sintetizar, ¿no? Que se mantengan inventarios mínimos de 15 días de Turbo 1, tanto de los productores como de los comercializadores. Que las aerolíneas que trabajan en el Perú ya fomenten el transporte sostenible, como que ya se ve un compromiso y hay un reto ya para adecuarse al 2026 y circunscribirse a partir de 2027. Y que se realice un proyecto para uso SAF, ya, con investigación, proyectos, perfiles de proyectos, etcétera, de tal forma que el país tenga su propia tecnología y su propia producción, ¿no? En todo caso va a tener que verse impulsado a importar SAF, lo que le va a salir más caro. La idea es de que el país produzca sus propios combustibles SAF. Aquí unos links para que puedan ahondar y agradecerles su atención, amigos. Gracias, Adriano, también por la inspiración, y invitarle a que se inscriban en mi canal de YouTube Ingeniería y Ética, registrarse y darle like o me gusta para poder incentivar las exposiciones que siempre hago sin costo, sin fines de lucro, sino solamente con el interés cultural, informativo a la opinión pública, para ir conociendo estos sectores de hidrocarburos que muy poco se habla, tanto en los noticieros como en el medio ambiente político, ¿no? Está mi correo electrónico para intercambiar cualquier opinión, y conmigo será hasta una próxima. Ahí nos vemos.